Hola, buenas a todas y a todos los participantes en la clase de primero de educación infantil del módulo de desarrollo cognitivo y motor. Bien, este pequeño vídeo inicial pretende daros una pequeña hacer un pequeño recorrido sobre la guía de atención a la diversidad del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Esta guía de atención a la diversidad os recuerdo que ya la hemos estado utilizando anteriormente en la unidad 4, en la que trabajábamos el desarrollo motórico y bueno, estuvimos viendo diferentes problemas derivados de las necesidades educativas especiales y de la diversidad funcional relacionadas con este tema. Ahora nos toca trabajar en este caso, la unidad 5, que es el desarrollo cognitivo. Como os decía, la guía ya la hemos presentado anteriormente en la unidad 4, pero esta vez quiero que la tengáis como recurso y que en este caso la trabajéis vosotras. ¿Cómo? Pues de diversas maneras. En principio, realizando una investigación que nos sirva para, con esta guía, generar una serie de mapas visuales por equipos y que esos mapas visuales nos sirvan para estudiar las diferentes necesidades educativas especiales y las diferentes dificultades de aprendizaje derivadas de los elementos cognitivos. Bueno, ya después de esta presentación os doy paso. Aquí tenéis, como ya conocéis, el blog del módulo y me he tomado la libertad de hacer una pequeña entrada en la que os enlazo la guía de atención a la diversidad. También he creado en enlaces de interés, he incluido también un enlace a esta nuevo enlace sobre la guía de atención a la diversidad. No obstante, como veis en el blog, si yo pincho aquí puedo acceder a la guía, ¿vale? Bueno, vuelvo aquí, lo tengo abierto en otro lado. La presentación de la guía, como veis, es un proyecto cuyo objetivo final es crear una comunidad, etcétera. Bueno, y aquí vamos a ir viendo, os voy a poner un ejemplo de algo que ya hemos visto sobre uno de los elementos vistos de necesidades educativas especiales motóricos, y a partir de ahí pues lo que quiero es que hagáis algo parecido y que desarrolléis vuestra tarea por grupos, de los 8 grupos que vamos a crear, uno por cada una de las necesidades y dificultades. Bueno, si pincháis aquí como habéis visto en el propio blog, al pinchar os aparece la guía de atención a la diversidad. Aquí tenemos diferentes elementos, desde las orientaciones generales, que nos va a contar cómo funciona, los contenidos, las fuentes y la autoría. Como veis, es un material del Ministerio de Educación. Bueno, ahora pone Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Yo hablo del Ministerio de Educación y Formación Profesional porque es la última nomenclatura que se la ha planteado. Y como veis, es licencia Creative Commons, por lo cual el material es de uso libre y no tenéis ningún problema en utilizarlo siempre y cuando hagamos referencia a su procedencia, ¿vale? Las orientaciones generales os dan una idea de qué es esto, ¿no? Y tenéis hasta un vídeo en el que nos hablan de qué es la atención a la diversidad, cómo se organiza. No voy a entrar mucho en esto yo prefiero que vosotras mismas lo vayáis conociendo, pero como veis un poco también nos habla del término diversidad funcional, de diferentes elementos terminológicos que habéis visto tanto en el módulo de desarrollo cognitivo motor como en didáctica o en atención a la autonomía personal, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, como veis, es una navegación clásica, tenéis aquí los enlaces y si no, pues podemos ir viendo pues el siguiente. Como os plantea que es un recurso educativo abierto, etcétera, y como os decía, una licencia Creative Commons. Yo prefiero que esto lo reviséis, que lo vais viendo. Bueno, voy a volver al inicio y aquí lo tenemos. Como os he enseñado anteriormente, tenemos una serie de orientaciones generales que lo hemos visto y tendríamos los contenidos. Bien, aquí tenemos diferentes elementos. Yo me voy a centrar sobre todo, aunque tenéis
Como veis, 3 elementos específicos serían las necesidades educativas especiales, las dificultades de aprendizaje y las altas capacidades intelectuales. Estas altas capacidades intelectuales son un elemento de atención también a la diversidad que tendríamos que hacer desde la atención de la unidad 5 de desarrollo cognitivo, pero lo vamos a dejar para verlo aparte, ¿vale? Yo me voy a centrar sobre todo en necesidades educativas especiales, dificultades de aprendizaje. Bien, si pinchamos en necesidades educativas especiales, como podéis ver, tenemos diferentes elementos: discapacidad intelectual ligera, discapacidad intelectual media, severa y profunda, parálisis cerebral, de la cual ya hemos hablado en la unidad 4, distrofia muscular también, espina bífida también, que hemos hablado, las discapacidades sensoriales, auditiva, visual, y lo que sí nos interesa de cara a esta unidad 5, pues son estas dos primeras que hemos visto. Y tendríamos lo que serían los TEA, el trastorno espectro autista, el autismo y el Asperger. Hace una pequeña diferenciación, aunque conocéis que entran dentro de la misma clasificación, y los trastornos graves de conducta. ¿Cómo lo vamos a plantear? Pues cada grupo tendréis asignado discapacidad ligera, intelectual. No voy a entrar a entrar en este caso, porque esto prefiero que lo hagáis por grupos, pero os retomo una unidad anterior, ¿no? Es decir, la unidad 4. Por ejemplo, parálisis cerebral, aunque sí obviamente tendría que ver con lo cognitivo en cierta manera, pero lo hemos visto en el desarrollo motor. Como viene aquí, como os decimos, discapacidad motora, parálisis cerebral, y a partir de aquí la página organiza. Parálisis cerebral, ¿qué es? ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo se detecta? ¿Qué hacer y cómo actuar? Y para saber más. Como veis, cada grupo debería de hacer su mapa conceptual, que será la tarea que realizaréis, o un mapa visual, basándoos en la respuesta a estas preguntas. Obviamente, como veréis, hay bastante material. Yo quiero que vayáis un poco al grano y que hagáis un mapa visual que sea lo suficientemente claro y cómodo para que os sirva como material de estudios. Aquí nos hace referencias, como veis en el inicio, nos hace siempre parálisis cerebral, nos plantea qué son las discapacidades motoras y nos enmarca en la parálisis cerebral. Como veis, aparecen siempre estos materiales con vídeos educativos y con referencias, por ejemplo, a materiales como pueden ser libros, cuentos, etcétera. Es un material súper interesante porque os puede dar no solo material para vosotras, sino material para trabajar en el aula y también material futuro, por ejemplo, para orientar a familias y tutoras y tutores de las criaturas. Como veis, he dado en siguiente, tenemos este mapa de navegación y como veis nos van haciendo una definición. ¿Qué es? Pues en este caso estábamos con la parálisis cerebral, pues nos lo define. Obviamente aquí ya tenemos qué definición planteamos para nuestro mapa visual o mapa conceptual, lo tenemos aquí. Nos hace referencia, como veis, cuántos tipos de parálisis, no vamos a entrar, que esto ya lo hemos visto. Nos plantea, por ejemplo, opciones de vídeos, de materiales audiovisuales varios y, por ejemplo, aquí tenéis una guía educativa para padres y docentes. Igual que lo vemos en parálisis cerebral, lo vemos en otros materiales. Si damos a siguiente, nos saltaría, como veis, a cuáles son las causas, nos especifica que las causas, como veis, se repite un poco el material y eso es una ventaja porque la estructura es similar en todas, por lo cual nos vamos acercando y lo vamos reconociendo. Nos hacen apuntes de todo tipo, por ejemplo aquí realidad y ficción, esto ya lo vimos en clase, y por ejemplo nos hacen apuntes sobre parálisis cerebral en el cine, etcétera. ¿Cómo se detecta? Pues aquí tenéis también, obviamente en vuestra labor como educadoras infantiles tenéis una labor de detección importante de cualquier tipo de necesidad educativa especial o de dificultades de aprendizaje. Como vemos, aquí tenemos incluso audios, algunos sin indicar que algunos de los enlaces están rotos, es decir, pero nos pueden guiar. Tenemos aquí el qué hacer y cómo actuar, normalizar de forma inclusiva, esto ya lo hemos trabajado en diferentes unidades, pero bueno, escolarización y adaptación familiar, medidas de acceso al currículum, importante, ya hemos hablado de adaptaciones curriculares significativas y las no significativas, y más material, vídeos. Como veis, adecuación del espacio, qué hacer y cómo trabajar. Muchas de estas recomendaciones se van repitiendo porque son similares y eso ya lo conocéis. Lo habéis visto también en el módulo de cognitivo, pero también en el de didáctica. Y en el de para saber más, en este apartado, como veis, nos acceden, por ejemplo, aquí a artículos de prensa o, por ejemplo, acceso a una película, Una mente maravillosa, y nos incluyen diferentes enlaces de interés muy interesantes.
asociaciones y organismos que trabajan en este caso y la bibliografía. Con todo esto, pues tendríamos una idea interactiva para conocer cada uno de los diferentes elementos que hemos trabajado. Bueno, aquí volvemos al inicio y volvemos. Contenidos. Como hemos dicho, necesidades educativas especiales y dificultades de aprendizaje. En dificultades de aprendizaje, como habéis visto, pues tendríamos que trabajar los grupos que tendrán, TDAH, dislexia, disgrafía, discalculia y también tendríamos trabajar lo que sería la inteligencia límite. Que, como veis, ya cada grupo tendrá que trabajar estos aspectos. Pues no mucho más, volver a plantearos, como os he comentado, que tenéis el enlace en el propio blog, en Guía de Atención a la Diversidad. Si pincháis aquí, ¿vale? Tenemos acceso a ello. Recordaros también más cosillas, pues el tema de la página del Laboratorio 06, en la cual podéis hacer aportaciones de forma continuada de cara a lo que estamos trabajando en el tema, o otro tipo de aportaciones como pueden ser recursos en los cuales estéis atentos y poco más. Creo que con toda esta pequeña explicación os haréis una idea. La interacción para el trabajo, ya sabéis, a través del propio blog o a través del correo electrónico que ya conocéis. Un saludo y espero que la guía os sirva para conocer más y para ser mejores profesionales. Hasta luego.